¿Pizza con piña o pizza sin piña? ¿Educación pública o educación privada? ¿Playa o montaña? ¿Pizza o hamburguesa? ¿Perros o gatos? 1, 2, 3. Hola, mis terremoteros, una vez más por acá, por este canal de Nauris. y Lisander. Hoy traemos por acá un reto, varias preguntitas complicadas. Esto es fácil. Sacamos un papelito y esa pregunta dice: ¿qué color te gusta más, azul o rojo? Y si los dos decimos rojo, coincidimos, probamos qué. Cheetos, mis preferidos, palitas de queso. Pero ¿y si tú dices rojo y yo digo azul y no coincidimos? Probamos. Lo que me tiene asustada. Takis Blue, los Takis azules que los sacaron hace poquito. Y es lo más picante, pica como el diablo, dicen. Hasta pinta que tú sales con los dedos azules. Es que esto no es normal, esto es azul. Lo azul en comida es veneno, esto no... Aquí les confieso que Nauri no los ha probado. Nauri es súper alérgica al picante. No alérgica como tal, creo yo que no, pero bastante intolerante, así de que me pongo auxilio. La idea de que si nos equivocamos y comiéramos Takis azules fue de ella. Así que allá afuera está la ambulancia, están los primeros auxilios preparados. Entonces vamos a comenzar. Aquí tengo el pomo de agua que antes fue Coca-Cola, por si arde mucho. Ayuda, ayuda. La primera. Dice la primera: ¿dinero o tiempo? ¿Qué es más valioso en la vida? 1, 2, 3. Tiempo. Tiempo, claro, porque con tiempo yo trabajo, yo me esfuerzo y yo puedo hacer dinero, pero con dinero y sin tiempo, nada hacemos con dinero y un día de vida. Así que tiempo, que es el regalo más valioso que se le puede hacer a un ser humano. Exacto. Entonces vamos a saborear el premio. Y tú dijiste, no, lo mismo que ella dijo, idem. ¿Para qué? Es que coincido plenamente con lo que Laura ha dicho, ¿para qué volver a repetirlo? Eso, Salud. chin chin. Chichín. Qué delicia, me encantan. Esos chitos son mis preferidos. Delicioso. Vamos para la segunda pregunta. Una y polémica. ¿Inteligencia emocional o inteligencia intelectual? ¿Qué prefieres? 1, 2, 3. Emocional. Intelectual. Ahora comienzas tú. Yo sé que la inteligencia emocional es muy importante, pero pienso que la inteligencia emocional la necesitas mucho en momentos muy puntuales en tu vida que pueden darle un giro a tu vida y echártela a perder en un segundo, ¿no? Es un súper peligro que estoy corriendo. Pero pienso que la inteligencia intelectual te haga falta a cada minuto de tu vida, constantemente, ¿no? Quizás vivas toda la vida dentro de un ambiente controlado y pocas veces necesitas el emocional. Bueno, es que la inteligencia emocional es la que permite que tú regules tus emociones, tus sentimientos, que cuando estás discutiendo con alguien no se te vaya de las manos la situación y le caigas a piñazo y acabes con la persona. Pero si eres inteligente sabes que eso te va a salir mal. Acuérdate que era tú hablas, yo hablo. Silence, que te conozco. No, mentira, se puede debatir. ¿Qué ustedes prefieren, inteligencia emocional o intelectual? Pero, ya les digo, alguien puede ser muy inteligente intelectualmente, saber bien matemática, español, historia, pero quizás, no sé, se queda toda la vida como que en un trabajo normal. No explota sus capacidades. Porque con inteligencia emocional tú te autorregulas y tú dices, bueno, tengo estos talentos, voy a utilizarlos a mi favor. Entonces... Hasta que en algún momento te equivocas, metes la pata y vuelves para atrás porque no eres muy inteligente. Solo eres carismático. Brutico pero carismático. Ay, qué lindo. Mira lo que es lindo, ¿eh? Ay. A Nauri le vamos a permitir, yo no me voy a comer uno completo, pero nos vamos a permitir morderles la puntica, algo así, porque ya yo sí los probé y sé que están muy picantes. Entonces para Nauri es verdad que es demasiado. Aún así va a asumir el reto. Esto no tiene color de comida, Lisander. Esto es veneno. Hay que tragárselo. No sé dónde lo voy a echar. Ay.
Oye, pica y la mamá me come la puntica. Por eso cómete la puntica siempre. Ah. Porque te vas a equivocar mucho. Mira para allá. Me comí. Fíjate que lo que tengo es hormigas en la lengua. Ay, Lisander. Uy, qué picante. A mí me gusta el picante. Esto es un poco exceso de picante y te hace daño para el estómago. Pero a mí me gusta un poco echarle el picante. Pero ¿cuál es el criterio tuyo del picante? A ver, yo un poquito de picante en las comidas, ok, lo entiendo. Pero esa cantidad de picante, no sé, es que para mí el picante no es decir salado o dulce. El picante, no sé. Pica. Pero no quiero ofender a nadie ni a mis suscriptores mexicanos que me están viendo por ahí. No. En este canal no puede haber nadie ardido. Yo digo que yo soy intolerante al picante, no que estoy en contra de que los demás coman picante. Exacto. Pero siento, pero es un picante, no es normal. No es normal. Oh, Dios mío. Vamos. Dice, ¿cómo te gusta pasar tus vacaciones? ¿Aventura o relajación? 1, 2 y 3. Relajación. Hemos pasado tanto estrés en nuestra vida. Hemos pasado tantas cosas que cuando tenemos vacaciones queremos relajarnos. Pero que conste que unas vacaciones así como de aventura, de decir, no sé, ay, me pica todavía. Menos mal que en esta coincidimos, te amo demasiado. Gracias. Unas así como que súper emocionantes, como decir, vamos a escalar el Everest. No hemos tenido la oportunidad, si la tuviéramos, habría que ver. Yo no soy de mucha adrenalina. No me gusta estar que si escalando, que si buceando, sí, que si surfeando. Yo no soy de tanta adrenalina. Yo prefiero en la playa, yo disfruto la tumbona, la caipiriña. O un buen cafecito. Cafecito, tranquilo. A mí me gusta la buena música. Yo soy más relax. Por la noche te alocas en el lugar de relajación, pero por el día, relajado. Te alocas de bailar y todo eso, ¿no? El premio. Ay, qué bueno. Esto sí me encanta. Uno es muy poquito. Esto es rico. Oye, ay, por favor, coincidamos. De verdad que me pica. Me pica en serio. Veamos si vamos a coincidir. La siguiente. Recuerden ir dejándonos en los comentarios qué de ustedes creen de cada pregunta que le damos acá. Den su opinión, por favor. ¿Cuál es la mejor temporada? ¿Verano o invierno? 1, 2, 3. Verano. Ojalá. Ay, porque yo vengo de un país cálido y en el verano, miren, puedo usar estas cositas así como que puloversitos, y en el invierno hay que andar así todo forrado. Es lo más molesto que tiene el invierno, y que no tenemos carro ni nada de eso. Hay que salir a tomar la micro y uno... Quiero ponerle un poco de picante a la pregunta. ¿Verano en Cuba o invierno en Canadá? Invierno en Canadá. Caballero, es que en Cuba, imagínense, pleno verano, 36 grados, se va la electricidad, no puedes ni poner un ventilador, llega la noche, vienen los mosquitos, te da dengue, vas al hospital, no hay medicamento. Entonces sí, invierno en Canadá. En bicicleta. Transporte público, bicicleta. Ahí no hay auto climatizado ni nada de eso. Mi cubita hermosa, te quiero, te extraño, pero hay cosas que tienen que cambiar. Acertamos en el verano, ¿verdad? Disfruta. Estoy un poco nerviosa. Quiero que coincidamos porque eso está muy picante, Lisander. Ay. Hay complicación aquí. Aquí en esta pregunta me voy a sentir condicionado. A ver. Porque creo saber cuál es tu respuesta, pero creo que no voy a coincidir. Y entonces digo, si no coincido, tiene que comer picante otra vez. No. Se me divide un poco. Tú hazlo de corazón, sincero, para nuestros terremoteros. Yo asumo. Auxilio. ¿Cuál es el mejor postre? ¿Chocolate o helado? ¿A la 1, a las 2 o a las 3? Helado. Chocolate. No sabía. ¿Por qué? Sí, mira, sí. El chocolate es universal. Helado de chocolate. Con el chocolate puedes tener helado de chocolate también. Bueno, ahí no especifica, es general. ¿Cuál es tu conflicto? ¿Cuál es tu maldad? Yo soy un salado. A mí el dulce normal, lo mío es la salazón. Pero el helado es dulce. Pero que está hablando de postre, pero el helado es menos dulce que el chocolate, a no ser helado de chocolate, ¿no? Vamos a cualquier tipo de helado con chocolate.
Bueno, vamos. Pedacito, coge menos, más chiquitito. Ay, voy a coger el mismo que ya había mordido. Ay, por tu vida. Bueno, vamos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Me va agarrando la campanilla así. Pero como que ya lo calculo, como nunca lo había probado, ya lo calculo, ahora lo paso mejor. Te queda como que sientes que el cuerpo se te pone calentico. Pero también ahora comí un pedacito así. Haciendo trampa, ya conoce al enemigo. Miren, esto es azul que pinta. Esto no es saludable. No. Fíjate que me queda, luego que se va pasando como el picante normal de la comida, te queda como, no sé, como un calambre, como que las hormigas te estuvieran picando la boca. La piel así, la cara. Sí, sobre todo en la boca, porque cojo pedacitos así chiquititos. Bueno, vamos para la otra. Vamos a pasar los tragos amargos rápido. ¿Café o té? ¿Cuál te gusta más? 1, 2, 3. Café. Eso. Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés. Todos los negros tomamos café. Seguro. Todos tomamos café. Es lo que pasa también. Tenemos un origen caribeño y en Cuba se toma mucho el café. De vez en cuando Nauri consume su té. Sí. Le gusta el tecito. El de manzanilla es el que más me gusta porque es así bueno para el estómago. Pero café, cappuccino, café cortadito, un café con lechita. ¡Qué rico! Frappuccino me gusta a mí, el frappuccino. Café frío, elegante. ¿Por qué no pusimos a tomar café en lugar de esto? Mira cuántos sellos negros tiene. Mira, alto en sodio, alto en grasa saturada. Oye, no, pero... Espérate. Nada más quieres que coma taqui. Y entonces esto que me gusta no. Nada más quiero castigo. Vamos a disfrutar este que mire es amarillito, es saludable. Mentira. También es alto en sodio, alto en calorías. Tiene lo mismo. Lo que es menos agresivo y está riquito. Muy rico. Delicioso. Vamos con la siguiente. Aquí vas a tener que poner de tu parte. Bueno, a ver, yo voy a decir la verdad. Yo me comprometo con ustedes que yo voy a decir la verdad. ¿Cuál es la mejor manera de experimentar una historia? ¿Libros o películas? 1, 2 y 3. Películas. Libros. Tú sabías. A ver, yo estaba así como que, ¿qué elijo? ¿Por qué? Porque a mí me gustan mucho las películas, que me encanta ver películas, pero el leer un libro, el tenerlo así entre las manos, sobre todo por la noche, me encanta, así me acuesto, leo mi librito, pero no es una costumbre que tenga, realmente veo más películas de lo que leo libros, Claro, pero me gustan más los libros, por supuesto, de experimentar así, de imaginarte la historia. Es verdad, doy fe de eso. Nauri le gusta mucho la lectura. ¿Y por qué? Porque tuve que ser sincera. Yo no estoy en contra de la lectura, ¿puedo decir mi parte? Sí, claro. Adelante. Mientras más posterguemos el momento, mejor. Oye, ¿y el mío, el que yo me estaba comiendo? No, tú te comiste ya entero tuyo, creo. Ya yo voy a coger este. ¿Qué ibas a decir? A decir que yo no tengo nada en contra de la lectura. Al contrario, me encantan cuando hay las ferias del libro. He leído bastante cuando joven, sí leí bastante. Ya hace mucho tiempo dejé de leer. Pero siempre se me ha dado más lo del cine. Siempre estoy curioso detrás de la película, de tal efecto especial, de la trama, del actor. Que si este guión no estuvo bien escrito, cosas así. Me creo el director de Hollywood y entonces me voy más por ahí. Doy fe. Entonces, a pintarnos de azul la garganta. Me voy a comer la mitad de esto. Creo que se va acostumbrando. Ya lo voy tolerando, déjame decirte. No, pero tengo que tomar agua. Calma. Tengo que tomar agua porque todo me lo estaba comiendo de este lado y este lado de la boca está virgen. Fomento de agua para la boca. Recuerden decir lo que prefieren, libros o películas, vacaciones relajadas, vacaciones aventureras, café o té. Escríbanos. Puedes sacar el siguiente, Nauri. ¿Pizza con piña o pizza sin piña? 1, 2, 3. Pizza con piña. ¿También te gusta con piña? ¿La prefieres? Ay, yo pensé que ibas a decir sin piña. Ay, pica, me está picando. Quiero aparentar ser normal o comportarme normal, pero es que pica, Candy. Es que sé que es un tema de mucho radicalismo y hay personas que dicen pizza sin piña porque creen que la pizza con piña es una aberración. Pero yo prefiero comer cualquier tipo de pizza. A mí me gusta la pizza en general. Pero vuelvo y repito, somos del Caribe y la piña es una fruta caribeña. Entonces
tú le tiras pizza con piña y la saboreo tanto igual que antes. Por eso no dije pizza sin piña, porque no estoy en contra de la pizza con piña. La pizza con piña es mi preferida de las pizzas. Tenemos un amigo, nuestro amigo madrileño, que él me dice, no, ya vamos a dejar de ser amigos, porque si a ti te gusta la pizza con piña, es que la pizza no lleva piña, no lleva dulce. Y yo me río cantidad con él, porque como que, ¿cómo puedes hacer eso? Pero a mí me encanta. ¿Ustedes qué son? ¿Team dulce con pizza con piña o team salado con pizza sola sin piña? Allá en Cuba llegamos y decimos, dame una pizza hawaiana. Hawaiana se llama. Una de las preferidas de Nauri. Qué ganas de pedir una pizza hawaiana en mi cubito. Oye, el premio. Ay. Siempre se nos olvida el premio. Nada más queremos castigo. Y todavía, mira, una picazón en toda la boca. Me siento la boca anestesiada. Ay. Qué traque. Me toca. ¿Cuál prefieres? ¿Educación pública o educación privada? Creo que está fácil. Sí. 1, 2 y 3. Educación privada. Las dos tienen que existir. Para mí las dos tienen que existir porque de hecho nosotros ahora mismo no tenemos la economía para una educación privada de Sergito, no. Es la pública. Pero si pudiéramos costearlo, pues le pagamos una privada porque es verdad que el rigor es mayor, la disciplina es mayor, incluso tienen más oportunidades de mejores universidades. Claro, porque los mismos profesores, los mismos dirigentes de la escuela tienen un incentivo mayor, que es el ganar prestigio para poder captar la mayor cantidad de matrículas y aumentar sus salarios, sus sueldos, van a tener más cantidad de material gastable. Sin embargo, en la escuela pública siempre empiezan a carecer todo ese tipo de materiales gastables. Los profesores puede que fluctúen un poco porque el salario no es muy bueno. Entonces eso influye negativamente en niños pequeños. Te conté que aquí. Influye negativamente en niños que están creciendo, que están absorbiéndolo todo. Entonces, pero sí es necesario que exista. No estamos diciendo que no existan las escuelas públicas. Solo que preferimos y reconocemos que las escuelas privadas son una mejor opción de educación. Pero un hurra por las escuelas públicas que existan porque eso es lo que nos da oportunidades a todos. Claro. Y las gracias también a todos los profesores de las escuelas públicas que están ahí cada día. Claro. Te toca a ti. No, ya la seleccionaste. Trampa. Bueno. No. ¿Quién preferiría ser? ¿Un superhéroe o un villano? 1, 2, 3. Villano. Superhéroe. Pero ¿cómo tú vas a querer ser villano? Pero ¿cómo tú no vas a querer ser el superhéroe? Yo no quiero ser la villana, yo quiero ser el superhéroe. Yo pensaba que ibas a decir villano también. No, pero ¿por qué yo quiero ser superhéroe? Pero es que acuérdate, cuando vemos películas de superhéroes y películas de villanos, normalmente el superhéroe es tonto. Excepto mi superhéroe favorito, Deadpool. Nuestro superhéroe favorito. Claro, porque cuando tienes al villano herido, ¿qué hace Deadpool? Lo remata. No lo deja ni estar hablando, no le da lecciones de vida, lecciones morales. Le dice, no soy igual que tú, te dejaré vivo para que en la 5ª temporada me mates. No, ahí lo remata. Y entonces, como me confundí, pensé en villano. Pero es que Deadpool es un superhéroe, lo que es medio loquito, pero bueno, es un y al final, a la larga, los superhéroes ganan. Aunque le cuesten 6 partes de película, pero ganan. Sí, al final, el final feliz siempre le toca a los superhéroes. Pero ¿por qué hiciste eso? Mira, ahora tengo que comerme otro taqui de eso. Estoy brava. Como no sabemos cuál es la respuesta correcta, no hay un culpable en sí. Por eso compartimos el taqui picante. Entonces yo siento que me equivoqué ahora, pero las reglas son las reglas, Nauri, y una sociedad sin reglas no puede existir. No, tome su taqui, disfrútelo. Ahora me voy a comer hoy. Está botándolo. Fíjense que se lo coma, va a ser que me haga trampa. Nauri, del piso no. Por eso. No. Del piso no, chica, que estamos grabando. No voy a ponerlo aquí para aplastarlo. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Qué? Ay, Dios mío, déjame ver si me cayó cosa de esta. Voy. Al principio se le siente el limón.
Pero ya después puro picante. Yo creo que la punta es más picante que lo demás, porque la punta me pegó, y la otra vez la punta me pegó bastante también. Miren, me siento la barriga así, me tomo el pomo de agua. Hubiéramos puesto un reto de vaso de agua. El que pierda un vaso de agua completo. Así mismo. Pero no fuera divertido. Ya lo tolero mejor, porque sé como que no me va a cerrar la garganta, pero... Ya podemos visitar México. Ya, México lindo y querido. Abrazote para mis suscriptores mexicanos. Que se deben estar riendo y no estar gozando y diciendo, eso no pica. No me juzgues. ¿Dónde preferirías vacacionar? ¿Playa o montaña? A la 1, 2, 3. Playa, siempre playa. Seguro. Si hay algo que amo de Valparaíso es que tiene mar y tiene montaña, pero tener el mar tan cerquita es lindo. Una ciudad cuando logra combinar la playa y ahí mismo cerquita las montañas, es como que te crecen las opciones. Puedes salir a fotografiar, puedes salir a pasear, puedes salir a disfrutar, a vacacionar. Es como que no tienes que irte para otra ciudad porque la playa está allá y en la tuya no hay. Cosa que nos pasó a nosotros. Nosotros somos de Las Tunas y Las Tunas en Cuba no tiene playa. Es la capital de provincia, pero no tiene playa. Hay que ir a otros municipios que acá serían otras comunas. Entonces esas comunas aquí, municipios allá, son los que sí tienen playa. Entonces hay que hacer un viaje de 1 hora en auto para poder llegar a la playa. La playa es hermosa. Oye, me ha caído polvito de taque aquí y arde. Son las manos azules. Bueno, vamos para la otra pregunta. Recuerden, playa o montaña. ¿Dónde prefieren pasar las vacaciones? Ay, no aguanto otro taque. Está difícil. ¿Cuál es la comida rápida más deliciosa? ¿Pizza o hamburguesa? Creo que esa es tu respuesta. 1, 2, 3. Hamburguesa. Pizza. Lo sabía. ¿Cómo hacen los argentinos? ¿Qué significa? ¿Es algo? Bueno, creo que no es algo bueno. Pero ¿cómo? No, yo sí team pizza. Me gusta la hamburguesa. Cuando probé la hamburguesa acá, la primera sí buena que probé fue la de McDonald's, que yo sé que no son las mejores, pero nunca habíamos probado una hamburguesa así a nivel internacional. Yo las probé, estaban riquísimas. Sí, a mí me encantaron. Muchos dicen que no es la mejor, pero no obstante eso, yo tampoco es que haya probado todo tipo de cadenas de que hagan hamburguesas, todo tipo de negocios como para decir que son las peores o no son las mejores. Realmente todavía no me he creado un criterio sólido sobre si las hamburguesas de McDonald's son o no son tan buenas. Tengo que seguir comiendo hamburguesas en otros lados. Pero una pizza así quesosa, rica, así que tú le levantes la salga del queso, o como es la cubana bien hecha, con los bordecitos así quemaditos, me encanta. Sí, porque la pizza cubana es más gordita. Sí, ay, me pica toda la boca. Y dale, vamos a salir de esto. Creí que estaba saboreando la pizza y dice, ay, hablando de pizza, y decía, ay. Ya. Ya basta. Chin chin, no hay chin chin. Sí. No podemos comernos entero porque queremos seguir vivos, sencillamente. Sí. No, uno entero no puedo, de verdad. Yo quisiera mis terremoteros, pero uno entero no puedo. Yo creo que la punta es más picante porque... Ay, no sé, pero la punta es hueca. No tengo teoría sobre eso, en fin. Recuerden, ¿qué prefieren? Ya me está picando cantidad. Ya, solo queda una sola. Una sola, pero antes de responder esta, díganos en los comentarios qué prefieren, hamburguesa o pizza. Ay, por favor, que coincidamos. Vamos a coincidir, creo. Me siento la boca así como que me hubiera hecho Botox. ¿Cuál es la mascota ideal? ¿Perros o gatos? 1, 2, 3. Perros. Me gustan más los perros porque, no sé, creo que como que van más conmigo. Los puedes tener en la casa. Y los gatos son más salvajes. Ellos se van por ahí y te quedas preocupado que dónde están. Por lo menos, no sé, en Cuba era así. Yo he tenido gatos, he tenido como 3 gatos. Amo los gatos también, pero prefiero los perros. Pero ha tenido como 3 gatos, pero ha tenido como 8 perros. Sí, es verdad. Pero dicen que los gatos seleccionan a la persona, no que tú los seleccionas. Y los gatos me han seleccionado. Oh. Porque han llegado a mi vida así, ya. Feeling y amor. A mí el gato, yo me divierto con los videos de gatos, son más divertidos que los perros los videos.
Y incluso son hasta más ocurrentes a veces, hacen cosas que a veces uno se impresiona de la inteligencia que tienen. Pero es como que son un ser tan independiente, ¿no? Que a veces hasta para tú regañarlo, controlarlo, porque para poder enseñarle algunas normas de convivencia, ¿no? Como que pueden ser algo más agresivo que un perro e incluso más peligroso. Por ejemplo, a ese gato chiquitico que está así tan cerca del ojo tuyo y tú... Y el gato mirándote como haciendo algo que chupi. Fue esto. Y te da el ojo por acá. Un peligro, un peligro. Bueno, a celebrar. Dos, ¿te puedes comer dos? Sí, dos. Dicen que para contrarrestar el picante es bueno tomar lácteos, productos que tengan lácteos. Yogur, leches. Yo estaba comiendo, pero tú. Bueno, creo que me comí como un taque y un poquito. Esto es picante. Fíjense que acá en la casa compramos este paquete y mi mamá, Sergito, mi hermana sí les gusta el picante, Lisandre también, y no se atreven a comerse así uno entero, decir, me lo comí, no se atreven. Nos comemos un pedacito de vez en cuando, lo tenemos como para picar durante la semana, entre 4 personas, un paquete. Bueno, yo quiero leer en los comentarios qué prefieren ustedes, mis terremoteros, y si quieren que luego hagamos un video probando diferentes tipos de picantes de los mismos taquis, desde hasta. Oh. Señores, ella no come picante. Y oye cómo está la cebadora cogido. Es que he visto que puedo. Pero tú te imaginas que el reto sea echarse un taqui completo a la boca de estos. Fuerte. Sería fuerte. Fuerte, ¿eh? Bueno, a mí me ha encantado el video de hoy. Ustedes nos dejan en los comentarios qué prefieren. Exacto. Recuerden, hay preguntas muy polémicas. No porque no seleccionemos la otra, es porque la criticamos, la despreciamos, ni mucho menos. Al contrario, es cuestiones de gustos personales. Por ejemplo, creo yo, en el caso de la playa y la montaña, sí sé de muchas personas, incluso cercanos, que les gusta el campo. Les gusta la montaña, ¿no? Pero preferimos la playa. De eso iban las preguntas. Y así, la hamburguesa o la pizza, el café o el té, que imagino que acá en Latinoamérica huele, o sea, saque ventaja por largo el té, ¿no? Bueno, ahora sí nos vamos a despedir porque mira que hemos hablado. Díganme, ustedes ya han probado los taquis. ¿Cuál es el picante más picante que existe así en este tipo de presentaciones? Que ustedes hayan probado, porque a lo mejor podemos probarlo y puntuales. Bueno, vamos a ver, ya saben, si les gustó, compártanlo para que sigamos terremoteando aquí siempre. Denle like, coméntenlo, compartan. Y suscríbanse, claro, porque están viéndonos aquí riéndose, pero se les olvida que hay un botoncito rojo allá abajo que es para suscribirse. Claro, y van a venir videos más de una mayor polémica. Preguntas de mayor magnitud. Nos vemos en otro video. Chao. Chao.